Les damos la bienvenida a 7 minutos. Factorización caso 1, ejercicios. En esta primera entrega de ejercicios veremos el caso 1 como en 3 niveles de dificultad: básico, intermedio y avanzado. En el nivel básico vamos a expresar en factores unas expresiones. Generalmente el factor común será un monomio. Veamos el primer ejercicio. El ejercicio A, 9 a la z al cubo más 6z al cuadrado más 3z. Identificamos que el factor común es z y por ende también vemos que hay tercera parte en todos, así que 3z será el factor común monomio y lo demás es 3z al cuadrado más 2z más 1 entre paréntesis. Ejercicio B. AB menos a al cuadrado b al cuadrado más 3a al cubo b al cubo menos 5a a la 4 b a la 4. Identificamos el factor común, vemos que está a en todas las expresiones y a su vez se encuentra b, por ende el factor común será ab y entre paréntesis 1 menos ab más 3a al cuadrado b al cuadrado menos 5a al cubo b al cubo. Ejercicio C y último de nivel básico. 2w más 4w al cuadrado más 8w a la 3. Vemos que w se encuentra en todas y hay 2 o mitad, se le puede sacar a cada parte del trinomio. Entonces 2w entre paréntesis 1 más 2w más 4w al cuadrado. En el nivel intermedio el enunciado sigue el mismo: factorizar las siguientes expresiones u obtener factores de las siguientes expresiones. Veamos el caso del primer ejercicio, el A. L entre paréntesis x más y, cierro paréntesis, más c, abro paréntesis, x más y. Vemos que hay un factor común, pero este caso es un poco más complejo, es un binomio y por ende podemos expresarlo en factores de la siguiente manera: x más y, lo que está en común en los dos lados de la expresión, por L más C. Y así hemos llegado a la respuesta del primer ejercicio de nivel intermedio. Importante resaltar que en nivel intermedio todos los factores comunes serán un polinomio. B. D menos E entre paréntesis por x más, abro paréntesis, d menos e por w. Procedemos a identificar lo que hay en común en toda la expresión, el binomio d menos e, y por ende en factores es igual a decir d menos e por, entre paréntesis, x más w. Veamos un último ejemplo de nivel intermedio, el ejercicio C, en donde entre paréntesis L más M por A más, abro paréntesis, L más M, cierro paréntesis, por P menos L más M entre paréntesis por C es igual a factor común, el binomio L más M por, entre paréntesis o corchetes, un trinomio A más B menos C. Tener mucho cuidado con los símbolos de la expresión inicial para que los factores sean los correctos. Ahora, en el nivel avanzado, veremos el mismo enunciado, siempre será obtener factores, factorizar o descomponer, pero para este caso tenemos ejercicios más largos y factores comunes más complejos. Veamos A. A por, entre paréntesis, x más y más z, un trinomio, menos B por, entre paréntesis, x más y más z más c por el mismo trinomio. Entonces analizamos, el trinomio es el factor común en toda la expresión y por ende x más y más z por a menos b más c
es la respuesta en factores del ejercicio A. El ejercicio B, L por, entre paréntesis, F menos G menos M, entre paréntesis, F menos G más N, entre paréntesis, F menos G menos O, entre paréntesis, F menos G. Vemos que el binomio F menos G está en todas las partes de la expresión y por ende en factores es F menos G por L menos M más N menos O. Tener cuidado siempre con los símbolos para que los factores sean los correctos. C. AW por F menos G más H, todo esto entre paréntesis, menos AX entre paréntesis F menos G más H más AY entre paréntesis F menos G más H. Vemos que hay un factor común que es el trinomio y hay otro más que es la expresión, la variable A. Entonces hagamos parte por parte. Primero el factor común de la variable A, entonces saco a A y la multiplico por una expresión más grande entre un corchete. Vemos que no está en esta expresión del corchete. Ahora aplicamos el factor común para el trinomio. Queda A por F menos G más H, que es lo que está en común en el corchete, por W menos X más Y. Siempre tener cuidado con los símbolos. Gracias por vernos. No olviden suscribirse y darle a la campanita.